señorías, director general de la Policía, también consejeros, consejeras, autoridades y, por supuesto, socios y socias, algunos de los cuales, por cierto, están también en el escenario. Estamos 3 socios del Ateneo. No descubriré de momento quiénes faltan por hacerse socio, pero seguramente al salir les pasaremos la tarjeta, digamos. Bueno, bienvenidos a este acto de presentación de un libro que yo confieso que no he podido leer por una cuestión de falta de tiempo. El libro salió, creo que se terminó de imprimir el lunes, o al menos se distribuyó el lunes, y yo lo recibí ayer y por tanto no lo he podido leer entero. Me quedan todavía unas cuantas páginas. Pido perdón por eso, José María, prometo terminarlo naturalmente. Debo decir que para mí en particular, porque conozco a José María desde hace bastantes años, es un verdadero placer ir por el relato de los acontecimientos tal como los cuenta José María, al que ahora en un minuto presentaré formalmente. Pero creo que se acierta mucho en la contraportada del libro cuando se dice que este es un libro transparente que muestra la vida de un hombre reflexivo y de acción. No la de un intelectual en su mesa, aislado, sino la de alguien que ha optado por incidir en su tierra y en su mundo para mejorarlo con otros. Debo decir también que cuando José María planteó la posibilidad de presentar el libro en el Ateneo, cosa que naturalmente, ahora ya se lo desvelo, José María es socio del Ateneo, le dije que, bueno, naturalmente no habría otro sitio, habría sido una ofensa que la primera presentación, o que habrá otras, no la hicieran en el Ateneo. Pero cuando planteó la presentación y me habló de quienes le podrían acompañar, a los cuales yo también tengo el gusto de conocer, ha habido una coincidencia en todos, y no solamente en ellos, sino en todo el que conoce a José María. Y de verdad que lo digo, que no es por adulación, José María, hay una cosa en la que todo el mundo coincide, ¿no? Es una palabra que no está muy de moda, y es que eres una buena persona, es una persona buena, cosa que no está de moda decir, ¿no? Es súper sagaz, es muy trabajador, o es listísimo, tal, pero además de todo eso, que probablemente también lo es una muy buena persona, ¿no? Y estoy seguro de que esta conversación que vamos a tener algunos amigos contigo, José María, entre los cuales modestamente me incluyo, se va a notar lo buena persona que además de esa larguísima experiencia política, lo buena persona que José María es. Como yo no soy el que tiene que presentar el libro, sino solamente el que hace el anfitrión del acto, paso a presentar, porque todos ellos, unos más y algún otro menos, me refiero a Miguel Barroso, porque digo que algunos son más conocidos que otros, porque Miguel no frecuenta escenarios. Pero les presento a cada uno de ellos y después les daré un turno para que intervengan. Naturalmente, el último intervenir será José María, y luego espero que haya un diálogo entre ellos y también, por supuesto, con vosotros, con vosotras, con ustedes, con todos ustedes. Voy a empezar, por tanto, con Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, madrileño, abogado, empresario académico, preside, y lo tengo que leer porque son muchos, no quiero dejar ninguno, pero los consejos de administración de Logista, de Universal Music Spain, de City Madrid Sur, es presidente, cosa especialmente admirable para mí, del Teatro Real y de la Fundación Ortega Marañón, y miembro del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y del Español. Es patrono de la Biblioteca Nacional, del Museo del Ejército, del Archivo Histórico de la Nobleza, fundador y presidente de honor de la Real Fundación de Toledo y patrono de honor de la Fundación Norman Foster. Miembro del Consejo Asesor de Cáritas y es académico del núcleo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y vocal de su comisión, aparte de académico honorario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, y académico numerario de la Academia Europea de Ciencias de las Artes y de las Letras. Está en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, es comendador de la Legión de Honor Francesa, es doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. No sé si ese honor se lo concediste tú, digamos, o tú eras ajeno y tiene el premio de periodismo Mariano de Cavia y es hijo adoptivo de la ciudad de Toledo, donde vive, yo creo que tiene una edad fundamental. Voy a pediros un aplauso para nuestro primer interventor.
Alonso es licenciado en Historia Moderna y en Derecho. Hasta 1983 aproximadamente ejerció el periodismo en diversos medios, de manera particular también en El País. Luego pasó a la administración pública, fue director de comunicación y del gabinete del Ministerio de Educación cuando lo lideraba el ministro José María Marabán. Luego volvió otra vez al mundo privado y ejerció, fundó o dirigió una agencia de publicidad muy relevante en la época. Dirigió también la FNAC aquí en España, la apertura de la FNAC en España, y también fue, si no recuerdo mal, si no me corriges Miguel, pero creo que vicepresidente de comunicación o presidente de FNAC en Francia, en París. Yo lo conocí cuando fue nombrado secretario de Estado de Comunicación en el año 2004 con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Nos abandonó al año y medio y marchó a la Casa de América, fue nombrado director de la Casa de América y luego fue consejero delegado de Llana Rubicam, de la que sigue siendo también asesor, ya no es asesor de Llana Rubicam, perdón, de la que fue, eso sí, consejero delegado de Llana Rubicam, del grupo WPP, del gran grupo publicitario, y desde hace unos meses largos ya es también consejero de Prisa. Un aplauso para nuestro equipo. Y por supuesto la voz y la sonrisa, porque hay que decirlo como es, del Gobierno de España en este momento, licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Isabel Rodríguez es, además de ministra portavoz, nuestra ministra de Política Territorial. Con esa personalidad, lo puedo decir porque lo siento así, esa personalidad que es claramente positiva, amabilísima. Fue la senadora más joven de España y fue entonces cuando, si no me equivoco, José María Barreda, que era entonces presidente, se la llevó como consejera al gobierno de Castilla-La Mancha. En 2008 pasó a ser portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, cargo que desempeñaría hasta 2011, en el que volvió a Madrid como diputada en representación de la circunscripción de Ciudad Real, junto con José María Barreda, que también era diputado en aquel momento. Una dilatada relación política y personal, cimentada también por el amor común que profesan a su tierra, castellano-manchega, es la que le unió a José María Barreda a lo largo de la carrera, con lo cual, aparte de compañeros de partido y compañeros también en la administración y en el grupo parlamentario socialista, pues es obvio que han sido muy buenos amigos, y tanto es así que Isabel ha escrito también el epílogo del libro. Y en fin, gracias ministra y siempre también alcaldesa de Puertollano, que eso lo vas a seguir siendo siempre. Un aplauso para nuestra. Y por último, José María Barreda, el autor de este libro, que es fantástico como crónica de todos estos años de lucha política. José María nació en Ciudad Real, donde vive también parcialmente, aunque también recala mucho en Madrid. Es doctor en Geografía y en Historia, es licenciado en Filosofía, profesor de Historia en Castilla-La Mancha, cargo que ha vuelto a ejercer después de dejar de ser diputado, pero por supuesto fue también concejal en Ciudad Real, fue consejero de Educación con el gobierno de Pepe Bono. Como consejero de Educación, yo creo que hay dos hitos que se reflejan muy bien aquí. Hay muchos más. Hablábamos en un momento del AVE, las paradas, la parada en Puertollano del AVE que iba a Sevilla, un logro indiscutible del gobierno que ellos ocuparon, pero hay dos cosas que se reseñan muy bien en el libro: es la creación de la Universidad de Castilla-La Mancha, pese a muchas resistencias, y también la tercera biblioteca más extensa de España, aunque él dice que es la segunda, más extensa de España después de la Biblioteca Nacional. Digo porque ahí estamos peleando con la Biblioteca de la Ateneo de Madrid y esto tenemos que resolverlo. Quizá esta errata la podamos enmendar. Por supuesto, la nuestra es privada y aquella en el Alcázar de Toledo es pública, por tanto no hay esa discusión, ¿no? En fin, y finalmente, por supuesto, presidente de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entre 2004 y 2011.
Terminamos con un fuerte aplauso también, como no, para José María Barreda. Y yo paso la palabra os voy a pedir que seáis, como hemos acordado, que seáis breves para que luego haya diálogo, y voy a pasar la palabra ya a Gregorio para que nos cuente. Me ha pedido que le sostenga el micrófono porque tiene un texto escrito. Vamos a ver, intentaremos, se caerán las hojas y todo ello, pero esto es paciencia para entregarlo bien. Buenas tardes a todos. Quisiera empezar agradeciéndole a José María Barreda su invitación para participar en la presentación de Historia Vivida, Historia Continuada, sus excelentes memorias que reflejan bien en su título de qué trata. En efecto, José María con su vida ha hecho historia. Esto es, ha trascendido la aventura personal para servir a su país y a sus conciudadanos. Y al decir país me refiero al nuestro, España, y también a ese otro país nuestro, el autonómico, que hemos tenido que construir en una generación. En este caso se trata, obviamente, de Castilla-La Mancha. Su contribución ha sido decisiva no solo para que nuestra región sea como es, sino, me atrevería a decir, sencillamente, para que sea. No voy a adentrarme en esta parte esencial de las memorias, pero sí señalar como ejemplo que la Universidad de Castilla-La Mancha es uno de sus logros trascendentales que se celebra. El prólogo de Juan Sisinio y el epílogo de Isabel Rodríguez constituyen dos excelentes testimonios de la trascendencia y el mérito de cuanto ha hecho José María Barreda, que en gran parte se refleja en estas memorias. Como solo tengo 5 minutos, voy a limitarme a compartir con vosotros unas páginas que yo viví muy de cerca: la salvación de la Vega Baja, dentro del capítulo titulado significativamente Un futuro para el pasado. Estamos en el año 2006. Las 3 empresas inmobiliarias, yo diría que los 3 empresarios inmobiliarios más relevantes de Toledo, han convencido a algunos cargos públicos para que les vendan la Vega Baja, 60 hectáreas entre el Tajo, las murallas de la ciudad y el Toledo Nuevo, donde yacen las ruinas de la capital visigoda de España, nunca excavadas. Pero la Vega, y además de este valor arqueológico, tiene un valor paisajístico ya reconocido por Cossío y protegido por la UNESCO en su declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad. El 2 de marzo de ese año, 2006, en un acto público de la Real Fundación de Toledo Terrey, denuncié este gravísimo atentado al patrimonio y a todos los ciudadanos, aunque el atentado parecía irreversible, pues los terrenos ya estaban vendidos y por tanto privatizados. Conocen por anticipado mi discurso a la ministra de Cultura, el presidente Barreda y el alcalde del Partido Popular. Para sorpresa de todos, es José María, en su intervención, el que hace suya mi denuncia y asegura en un breve pero inolvidable discurso de gran altura que este atropello patrimonial no se va a producir. Pero del dicho al hecho faltaba un trecho. Nada aconteció, aparentemente, tras su significativa intervención. El 25 de julio nos vimos en su despacho. Como siempre, fue un encuentro amistoso y comprometido. Pero ciertamente salí de Fuensalida, José, como había entrado. Esta tarde me llamó para decirme confidencialmente que a primera hora del día siguiente tenía una entrevista con el presidente Zapatero y que al salir iba a anunciar la reversión de la venta de la Vega Baja, pidiéndome que se lo anticipara al presidente del Corte Inglés, Isidoro Álvarez, planteándole la posibilidad de construir su centro comercial tan importante para la ciudad en otro lugar urbanísticamente más adecuado. Isidoro, una persona tan inteligente como culta, apoyó sin reservas el planteamiento de José María Barreda y así se lo transmití, reforzando la firmeza de su decisión. El 26 de julio, a las 10:30, José María Barreda hizo pública su trascendental decisión para asombro de propios y extraños. El 23 de noviembre del 2008, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en un solemne acto, le impuso su medalla de honor, aplaudiendo el logro y elogiando su ejemplaridad. Pues bien, en esta primera intervención
quiero reiterar hoy lo que dije en aquel solemne acto. Sin renunciar al rigor intelectual de su experiencia académica, su vocación llevó a José María Barreda muy tempranamente a la política. A los 30 años ocupó la Consejería de Educación y Cultura de la Junta. A los 35, la vicepresidencia de su gobierno. A los 38, la presidencia de las Cortes regionales y finalmente a los 50 fue el presidente de la Junta. En esta brillante trayectoria ha dejado siempre huella de la grandeza de su concepción de la política y de la eficacia legitimadora de su buen hacer. En efecto, quienes le conocemos podemos testimoniar que se trata de un hombre fundamental en lo que hace, esto es, en esa política con mayúscula que, anclada en las imprescindibles referencias ideológicas, se debe ante todo y sobre todo a los intereses de los ciudadanos a los que gobierna. Es, en su mejor acepción, un político ilustrado que ejerce sus altas funciones sin perder la cercanía con los ciudadanos, con esa auténtica sencillez y esa gran simpatía seriamente castellana que le caracteriza. Cuenta además, desde que se conocieron en su ciudad real natal antes de cumplir los 20 años, con el valioso y permanente apoyo de su mujer, Clementina Díaz de Valdeón, excelente profesora de historia que también ha compartido su trayectoria política. Bien, hasta aquí lo que yo dije en el año 2008. Hoy, después de haber leído tus memorias, José, lo reitero, si cabe, incluso con mayor convicción. Y termino. Luego hablaremos de todo ello, pero al referirme a Clementina, recuerdo unas páginas de las memorias de Roger Garaudy, relevante filósofo y político marxista francés, en las que contaba que paseando por las calles de París había contemplado con profunda nostalgia el apartamento en el que había vivido con su exmujer, añadiendo una consideración sobre el valor inmenso que tienen esas parejas que han logrado que su amor conforme toda una vida. Concluía nuestro filósofo afirmando que para ese logro hacía falta poseer un talento tan difícil de encontrar como el de un Beethoven. Pues bien, José María y Clementina, Clementina y José María, sin duda lo tienen, como se trasluce en las excelentes páginas de Historia Vivida, Historia Continuada que hemos leído. Pues bien, que prosiga. Muchas gracias. Miguel Barroso. Como dijo Peces Barba, a veces en el Congreso no te funciona la verdad. ¿No? Bueno, Gregorio me lo ha puesto muy difícil porque acaba de rememorar las palabras que pronunció en 2008 en un momento relevante. Yo voy a recordar las palabras que le dije a José María el día que le conocí, que era, calculo, principios de octubre de 1965. Le dije, me la pagarás. Sí, me explico. Yo acababa de llegar de un colegio de Barcelona, de la Salle Bonanova. Mis padres se habían trasladado a Ciudad Real y me escolarizaron los marianistas de esa localidad. Y el primer día de curso nos pusieron por orden alfabético y a mí me tocó, como lógico, Barreda, después en otros. Y mi compañero de pupitre, que es una figura desacreditada recientemente, porque ha tenido algunos precedentes nefastos, mi compañero de pupitre, que está sentado a 2 sillas de la mía, en aquel momento me metió por el cuello un ratón blanco. O
O sea, fue el recibimiento, está narrado en el libro, no es ningún secreto, lo puedo leer. Después del recibimiento, este hombre bueno que dice Luis Arroyo, este bondadoso gobernante, la forma en la que recibió aquel pobre alumno extraño, desasistido que venía de Barcelona, pues fue esto. Y ahora le vuelvo a decir lo mismo, me la pagará. Tengo que decir que aquí están sentados cerca de mí las dos únicas personas que me han hecho hablar en público alguna vez. Uno es José María y el otro es Luis Arroyo. Cuando trabajábamos juntos en la Secretaría de Estado de Comunicación, me enredó en una charla sin yo enterarme y aquello estuvo a punto de costarnos la amistad. Sobrevivió, pero a unas penas. Bueno, tengo que decir que después de todo este tiempo sigo queriendo tanto a José María como para venir aquí a hablar en público, como para vencer la principal resistencia que tengo. Y para colmo, además de amigos, somos vecinos por culpa de Clementina, que encontró un apartamento cerca del suyo y que me indujo a venir. A mí, en todo lo que cuenta el libro, que es larguísimo y muy intenso y muy ameno, hay dos facetas que son las que más me interesan. La primera es algo sobre lo que me he preguntado muchas veces y además he conversado con José María Barrera, que es cuáles son las razones que llevan no a uno ni a dos, sino a un grupo relativamente numeroso de personas ligados a familias vencedoras de la guerra civil a situarse en el bando de los perdedores y a adquirir un compromiso cívico y a combatir por la democracia, desafiando lo que era su destino natural, todas las convenciones, y oponiéndose a la corriente, al lugar hacia el que les empujaba la corriente natural de las cosas, ¿no? Yo esto muchas veces me lo he preguntado, se lo he preguntado a él, nunca he encontrado respuesta. Él acude a Javier Pradera para decir que hay un conjunto de factores psicológicos, biográficos, sociológicos, ambientales, que tal vez lo explican, pero no encuentro nunca la clave. O sea, le hubiera sido muchísimo más fácil a él y a tantos otros dejarse llevar por la corriente, preparar unas oposiciones y sustraerse a ese incómodo compromiso que al final acaba complicando en la vida y determinando su vida, para bien de los demás, desde luego, pero para gran inconveniente suyo. Esa es la primera cuestión que me ha interesado mucho en el libro y que está implícita en todo él, aunque aflora en algún que otro momento. El segundo asunto... Hay que apretar todo el rato, ¿no? Todo el rato que empieza. Bien. El segundo asunto que me interesa muchísimo es, no sé si no he tenido oportunidad de contrastarlo con José María, no sé si está contenido en un guiño en el propio título del libro, al referirse a la historia vivida y la historia construida. Es que José María tiene varias particularidades como político. Una de ellas es que es una buena persona y no es algo que haya que dar por descontado de político, al menos en mi experiencia. La segunda característica es que es una persona, es un humanista, es una persona con una gran curiosidad intelectual. Y la tercera, y muy singular, es que es un historiador. Entonces, a lo largo de las páginas de todo el libro, se puede leer de muchísimas maneras, como un compendio de gestión, como un relato vivido, pero a mí la parte que más me ha interesado es la forma en la que el coautor del actual Castilla-La Mancha va describiendo cómo se construye una comunidad imaginaria. Es decir, Castilla-La Mancha naturalmente existe, pero todos, ustedes lo saben bien, vivimos en comunidades y esas comunidades tienen una parte imaginaria. Todos vivimos de mitos y necesitamos compartir esos mitos para convivir. Lo que se trata a lo largo de esas páginas es verdaderamente fascinante, porque a través del episodio del que ahora digo unas palabras, de la lucha por la Universidad de Castilla-La Mancha,
la batalla de Cabañeros, la lucha por el ave, el centenario del Quijote, lo que se va viendo es el empeño de un político historiador por jalonar lo que van a ser los cimientos de una comunidad que va a quedar para el futuro cuando él abandone el cargo. Y esa comunidad que va describiendo reinventa un pasado, ahí está la nacionalización de los mitos de la construcción a la que se refiere Baker, pero inventa también la personalidad de ese país, al que instala, digamos, en el victimismo, él lo dice en un par de ocasiones, y en la reivindicación de la dignidad de los habitantes frente al abandono del que ha sido objeto. Es decir, creo que estamos frente a una gran persona, eso lo ha dicho Luis, frente a un político muy consciente, pero estamos también frente a un político historiador que es al menos el coartífice de Castilla-La Mancha, tal como la conocemos y tal como la seguirán conociendo nuestros hijos y nuestros nietos. Y hasta aquí. Antes de venir hacia aquí he estado con José María Barrabán, que era ministro de Educación en el momento en que se libró la batalla por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y le he tenido que decir que no salía del todo bien parado de la anécdota de la batalla por esa universidad, porque es verdad, yo colaboré con él y es una persona que quiero muchísimo. Yo era director de comunicación, jefe de prensa de él, un chaval apenas en aquel momento, pero es verdad que la reivindicación de aquella universidad fue recibida con una cierta displicencia elitista, ¿no?, por parte del ministerio. Y en aquel momento Pepe Bono y José María Barrera desplegaron todos sus contactos, desarrollaron su lobby hasta salirse con la suya. Me ha dicho Marabay, y lo traigo aquí para restituir su honor, que él en realidad no era el principal opositor, que la resistencia mayor venía de Emilio Lago de Espinosa, y que además para reparar aquel agravio él donó la biblioteca de su padre a la Universidad de Castilla-La Mancha y que pediría que conste, si es posible, en una futura edición de libro. Ministra. Muchas gracias, Luis. ¿Se escucha el aparato de lo que hemos estado escuchando antes de empezar? Sí. Yo esto lo dejo escrito y creo que va a ser mucho mejor que lo que hoy os pueda trasladar, porque no les oculto que estoy emocionada de compartir este espacio con mi querido José María, con mi maestro. Él es maestro y él ha utilizado mucho la pedagogía en política y yo he tenido la suerte de compartir mi vida, parte de su historia vivida, de colaborar en la construcción también de esa historia, pero me voy a centrar en el principio, en la historia compartida. Él habla de la historia vivida, de la historia construida, y a mí me gustaría hablarles de la historia compartida. Decía que lo tengo mucho mejor escrito, le dediqué tiempo para reflexionar, para recordar. Me hacía mucha gracia y lo compartía con él, que según iba pasando las páginas de ese libro, pues recordaba y prácticamente me iba a la siguiente palabra, porque he escuchado tantas veces pronunciar discursos, he hablado tanto con él, hemos compartido anécdotas no solo profesionales, sino también hemos compartido vida, anécdotas personales y familiares, que casi cada página que pasaba me iba recordando aquel momento en el que lo había vivido con él. Así que todo eso lo he escrito ahí, muy bonito, yo creo que me quedó muy bien y de verdad que se ha hecho con muchísimo cariño. Pero hoy me apetece hablarles en estos pocos minutos, porque hay que dejarle el tiempo al autor, de esa parte de la historia compartida. No todos los líderes políticos tienen la generosidad. Hemos hablado de algunas de las cualidades que comparto. Desde luego la de un hombre bueno, eso es otra, y eso también, claro. Pero la de un hombre... No se escucha bien, ¿eh? Gracias. La de un hombre mucho mejor. La de un hombre bueno, pero también la de un hombre generoso. Que en esa construcción, en esa dedicación pública, en esa vocación que nos ha trasladado, que nos ha hecho también asumir a los demás, no lo hacía con un ánimo de protagonismo, siempre con ese ánimo de construcción, de avanzar, de dejar, de legar,
pero también en las decisiones, desde luego, en la conformación de equipos, en las decisiones, era una persona de compartir. Y yo creo que esos liderazgos hay que reivindicarlos, porque cuando se comparten, cuando se asumen distintas opiniones, no siempre que son coincidentes con las propias, cuando se consultan las decisiones, cuando se hacen colegiadas y compartidas, suelen ser más aceptadas. Por eso yo creo que estas páginas que cuentan la gestión, la experiencia, que en definitiva comparten esa etapa de su vida, que es la etapa de la nuestra, que es la etapa de la construcción de nuestra comunidad autónoma, están conformadas también con la aportación de otras personas. Y escribo en ese epílogo, y además yo creo que una cosa que has conseguido también y que nos hace a todos estar hoy felices, José María, es que nos has reunido aquí algunos rostros de personas todos que te queremos, pero que también nos queremos entre nosotros. Y como veo a otras personas que fueron miembros de tu gobierno, me apetece contar esa parte de la historia compartida. Veo a Julián, a María Luisa, a Fernando, a Mariluz, a Magdalena, a Paco, a tantas personas también del ámbito del partido, a Llanos, a tantas personas también, compañeros de la provincia de Ciudad Real, los compañeros diputados, senadores, que hemos compartido esa parte de tu actividad política y pública. Y es verdad que es un hombre de compartir, de darlo todo y también de saber recibir las aportaciones de los demás. Y yo entre todas esas, lo dejé también escrito, porque yo me preguntaba, ¿este hombre por qué me ha llamado a mí? Porque yo era temerariamente joven, como siempre me decía, y en alguna ocasión, cuando en algunos debates, en algunas reflexiones, en alguna conformación de equipo, había una cosa que no puedo olvidar y que él mostraba en el libro y que yo he subrayado en el epílogo, y es la que tiene que ver con el valor de la elección de las personas y las cualidades que él buscaba en las personas que querían que le acompañaran en su equipo. Desde luego, ese valor humano, ese subrayar las buenas personas que conformaron tu equipo, la honestidad por encima de todo. Mira que nos buscaron, nos escribieron el escrutinio y no hubo manera de encontrar nada porque nada había, porque sin duda la honestidad y la honradez han formado parte también de la seña de identidad de tu vida pública, y eso en este mundo nuestro a veces no siempre es fácil de lograr, pero José María también puede presumir de ello, y además ha pasado todas las pruebas del algodón. A mí había una cosa que me dijo en alguna ocasión y que la reiterando, que yo quiero compartir, que era aquella del protagonismo de las mujeres en sus equipos. Éramos más nosotras, Clementina, las que les acompañábamos tanto en la dirección de su gabinete también como en la conformación de su gobierno, y él lo verbalizaba de una forma que yo creo que es muy, y dice mucho de cómo él contemplaba a los equipos, que decía que en alguna ocasión había quien, por no encontrar a una mujer extraordinaria, se había conformado con un hombre mediocre. Y eso me gusta porque me parece una forma muy elocuente de mostrar lo que significa para nosotras el feminismo, que no teníamos, y nosotras siempre nos hemos autoexigido demostrar más que ellos para ocupar puestos de responsabilidad, y José María fue un feminista activista que de esta forma nos fue incorporando y cambiando también de esta forma la participación política en Castilla-La Mancha y en España. Así que yo creo que en nombre de todos los que estamos en esta sala y que hemos compartido esa parte de la vida orgánica de nuestro partido y también de la vida en el gobierno de Castilla-La Mancha, creo que lo mejor que puedo hacer, José María, es darte las gracias por habernos permitido, en nombre de todos nosotros y de todas nosotras, habernos permitido gozar, aprender de ti. Siempre has compartido y socializado el conocimiento, la cultura, tu sabiduría, compartirla, habernos permitido participar y construir también esta tierra. En definitiva, habernos permitido compartir esa parte de la vida contigo. Muchas gracias, querido presidente. La compartimos, sino que a los que somos de una generación nos cambió la vida. Nos cambió la vida porque José María pertenece a esa generación de hombres y mujeres que cambiaron este país, que hicieron una realidad en el ámbito autonómico, como fue la construcción de nuestra querida tierra de Castilla-La Mancha, y que lo hicieron no con inventos de construcción institucional, que tanto nos reivindicamos cuando hablamos del Estado de las Autonomías, aquellos que lo reivindicamos, yo lo reivindico mucho, ahora también hay quien quiere ponerlo en cuestión,
sino que lo hicimos para cambiar y mejorar la vida de la gente, lo hicisteis para cambiar y mejorar la vida de la gente. Y en esas páginas se ve cómo detrás de todas aquellas decisiones, después hubo transformaciones, algunas de ellas se mencionaban antes, que hicieron posible el cambio de nuestra vida. Seguramente, y aquí estamos algunos en esta sala, que pertenecemos a esa generación que ahora cumple 40 años nuestro Estatuto de Autonomía y que por tanto nacimos con la autonomía o que nos criamos con la autonomía, pertenecemos a esa generación que seguramente, no hablo ya de nuestras trayectorias profesionales o en nuestro caso de responsabilidad política, sino incluso nuestras trayectorias vitales, no seríamos hoy lo que somos sin la aportación que tu generación hizo a nuestra tierra. Así que también por esa generación a la que cambiasteis, gracias, querido presidente. Una generación que pasó, como él ha dicho siempre, de abuelos y padres analfabetos, como eran mis abuelos, a hijos e hijas universitarias. Solo con eso valdría la pena la dedicación de una vida entregada a la política, una vida que les hizo prescindir de su padre y de su compañero en algunos casos, y también incluso a los niños, a los pequeños, a los nietos, a los que ahora tanto tiempo le dedica y tantas palabras siempre tienen para ellos. Le privaste de tu presencia, pero creo que mereció la pena. Esa autonomía nos permitió pasar de una región con un 35% de analfabetismo funcional a un 25% universitarios. Solo ese hito ya hubiera merecido la pena. Pero hoy celebramos nosotros que es ese 30 aniversario de ese tren que salió de Madrid con destino Sevilla, ese tren de alta velocidad que colocó a nuestro país en la senda de la modernidad y de la transformación, y que por empeño de personas como tú tuvo su parada en Puerto Llano y en Ciudad Real, y que después logramos que la tuviera también en Albacete, en Cuenca, en Guadalajara y en Toledo. Pasamos de una región con 0 kilómetros de autovías a más de 1.800 kilómetros de autovías. En fin, podría estar aquí relatando todos esos avances de esta tierra nuestra, que ha sido posible gracias a tu esfuerzo, a tu empeño, a tu dedicación. Así que enhorabuena y sobre todo gracias por escribirlo, porque siempre dijo que él no había pensado en escribir estas memorias en las que algunas veces habla más de todos nosotros, de los que estamos en esta sala, que de él mismo. Es una autobiografía curiosa porque en tantas ocasiones, en tantos relatos de esta historia, habla más de nosotros que de él mismo y de su propia historia. También dice mucho de él. Pero decía que me alegró mucho este pasado mes de junio del año 2021, cuando fui a visitarle a su casa, estaba allí en Clementina, y me dijo, había estado todo el año encerrado, siguiendo rigurosamente, no salió todo el 20, y claro, lo tuvo que dedicar, no podía estar quieto, lo tuvo que dedicar a esto. Me gustó mucho cuando me dijo que lo había dedicado a escribir esta historia para compartir esa experiencia, para compartirla con todos nosotros, para dejar constancia de la misma, porque creo que es importante en tiempos donde se trata de demostrar la política, que con hechos se ponga en valor aquello que transforma la vida de la gente y que la mejora. Y solo me quedó una desazón después de leer el libro, que yo creía que lo conocía mucho, como os decía al principio, que prácticamente sabía qué palabra iba después de la anterior y qué anécdota iba a contar en el siguiente capítulo, pero yo siempre creí, Clementina, que además de goloso, era desordenado. Y ha quedado constatado por el orden escrupuloso, los datos que aporta, que es un hombre que has encargado. Pues ha quedado muy ordenado y es un verdadero legado para todos nosotros. Gracias. Qué buena portavoz. Me hizo portavoz, claro, lo hizo él. Bueno, yo sobre todo lo que quiero hacer ahora es expresar agradecimientos. Estoy muy agradecido por muchas cosas. En primer lugar, agradezco al Ateneo que nos haya ofrecido este lugar tan emblemático y tan impresionante, ¿no? Cargado de historia de las ideas, y a su presidente, Luis Arroyo, que esté ejerciendo de moderador en este acto. Muchas gracias, Luis. Y agradezco, por supuesto, a quienes habéis tenido la amabilidad de participar en esta presentación. Gregorio, muchas gracias por muchas cosas. Después de la presentación que ha hecho Luis, está de más que yo caracterice la biografía vuestra, ¿no? Y vuestros méritos, pero debo recordar
que en efecto con Gregorio hemos compartido luchas por salvar y preservar el patrimonio histórico de nuestra región, particularmente los restos visigodos de la Vega Baja, y la verdad es que estar con Gregorio, que es un hombre, un gran gestor cultural y de la empresa, pero que tiene alma de hombre del Renacimiento, siempre es un placer. Muchas gracias, Gregorio. A Miguel Barroso le agradezco extraordinariamente que se haya subido a un escenario para presentar el libro. Lo conozco efectivamente bien y sé que para él esto supone un esfuerzo que te aseguro que sé valorar. Perdona por lo del ratón. Pero como decían los curas cuando te hacían una faena, era por tu bien. Para que fueran despabilando. Claro, se venían de Barcelona a Ciudad Real y aquí era otro contexto. Muchas gracias, Miguel, por tu amistad. Miguel, para mí, es como Ramón Sige para Miguel Hernández, un compañero del alma con quien tanto he compartido. Y desde luego, muchas gracias, Isabel. Lo mejor del libro es el epílogo. Lo mejor del libro es el prólogo de Juan Sisinio Pérez Garzón y el epílogo de Isabel. Solo por eso merece la pena. Y aquí, una cosa que podría decir Umbral perfectamente. La editorial es una editorial regional, modesta, y conviene que se compre el libro. Es un acto de militancia, lo hemos editado en una editorial que dirige maravillosamente bien Alfonso González Talero. Los que hayan vivido en la época universitaria en los colegios mayores recordarán las revistas de APU, Apuntes Universitarios, sobre todo de Ozono. Pues Alfonso era el director de aquella revista rompedora y ahora es el alma de esta editorial a la que también estoy agradecido. Y desde luego estoy muy agradecido a mi mujer y a mis hijos. Todo el mérito de la cita que has hecho es suyo. Desde luego, mi historia vivida y mi historia construida no se puede explicar sin ella porque estamos juntos desde los 17 años y por lo tanto yo sería completamente otro y distinto si no hubiera mantenido esa relación. Y bueno, nunca es mala ocasión para expresarlo públicamente, de manera que muchas gracias. Además, algo cuento en el libro. Ella es la que siempre ha puesto los pies sobre la realidad. Yo recuerdo que cuando me propusieron, cuando estaba colaborando con el Partido Comunista, quisieron que fuera el responsable de propaganda de toda la zona norte de Madrid. Y yo estaba todavía estudiando y haciendo la carrera. Y entonces Clementina me dijo, sí, tú primero acabas la carrera y luego haces la revolución. Y fue un consejo muy acertado, porque luego yo muchas veces se lo he repetido a los jóvenes de las juventudes socialistas, y cuando se impacientaban decían, no, vosotros acabad la carrera, estudiar y luego ya os comprometéis con la cosa pública. Y bueno, aquí tengo buenos ejemplos de cómo afortunadamente han seguido ese consejo y lo han superado con creces. Agradezco mucho, por tanto, a todos vosotros, a todas vosotras. Isabel ha recordado que nos acompañáis, compañeras y compañeros del gobierno. Os estoy muy agradecido por la colaboración de aquellos años que fueron felices, pero fueron complicados. En cualquier caso, creo que mereció la pena. Y desde luego agradezco a todos ustedes, a todos vosotros. Veo amigos, compañeros, camaradas de fatigas, gente que, como diría Carlos Gardel, son, como decía en aquel tango, compañeros de mi vida, pero no os digo adiós, sino bienvenidos y gracias, compañeros de la vida. Porque realmente
lo que queda al final de la vida pública y de las relaciones personales y sociales es el cariño y el afecto de la gente. Y afortunadamente nosotros, y hablo en plural, podemos decir que después de haber estado dedicado muchos años a la cosa pública, paseamos a cara descubierta, nos reconocen los paisanos, los colegas y la gente, y nos saludan con cariño y con afecto. Y sinceramente creo que eso no es casualidad, querido director general de la policía, que compartiste con nosotros tantas cosas también y que coincidimos en la condición de expresidentes de las Cortes de Castilla-La Mancha. No necesitamos escoltas ni protección para ir por la calle, porque afortunadamente podemos ir, como decía, a cara descubierta. Pero dejadme que sintetice lo que creo que es más importante de lo que hemos hecho. Dejo a un lado la parte inicial del libro a la que se ha referido Miguel y que efectivamente para mí es importante. Cuento por qué, procediendo de una familia conservadora, tengo la trayectoria política y social que voy describiendo en el libro. Yo creo que hay alguna clave que contesta algunas de tus preguntas. Tendremos ocasión de hablarlo con más tranquilidad. Pero digo que dejando aparte esos primeros capítulos en los que me refiero a cómo era la pequeña ciudad en la que nací en los mediados de los años 50, yo como Ana Belén también nací en el 53 y crecí con el Yesterday, ¿no? Dice en una letra de una canción, cómo era la sociedad de una pequeña ciudad de provincias en aquellos años 50 y en los años 60. ¿Qué factores me influyeron? Subrayo uno, entre otros, que fue la influencia de un grupo de marianistas progresistas que empezaron a hablarnos del pluralismo político, a leer lo que entonces era el catecismo holandés, que era la propuesta más novedosa y progresista de la interpretación de la doctrina social de la Iglesia, como después de aquella experiencia en sexto de bachillerato y en preuniversitario, yo era un chico de Preu, como aquella película, cuando llegué a Madrid, a la Universidad Complutense, los militantes del Partido Comunista, que eran muy activos haciendo proselitismo, me buscaron y estuve colaborando con ellos hasta que Manolo Marín y Miguel Ángel Martínez, cuando yo ya había dejado el Partido Comunista, cuando se aprobó la Constitución de 1978, porque entre otras cosas yo era los que decía que dictadura ni la del proletariado, Manolo Marín y Miguel Ángel Martínez, entonces dirigentes del Partido Socialista en Ciudad Real, me pidieron que colaborara con ellos y desde entonces hasta acá, aquí sigo, en una etapa en la que he tenido el honor de ser secretario provincial del partido, como tú ahora, José Le, secretario de Castilla-La Mancha durante muchos años, coincidiendo con la presidencia de Pepe Bono. Teníamos en ese momento una bicefalia que funcionaba muy bien, ganamos muchas elecciones, hicimos un equipo, yo creo que resultó muy positivo y muy eficaz. ¿Qué hicimos? Pues conseguimos convertir la autonomía política en un verdadero acelerador histórico. Es decir, en muy poco tiempo hicimos muchas cosas. Y sinceramente creo que lo inteligente fue que supimos aprovechar lo que yo algunas veces he definido como una trilogía revolucionaria. Libertad, igualdad, fraternidad, la trilogía revolucionaria de las revoluciones burguesas, rebajaré un poco el calificativo. Una trilogía reformista que concurre en esos momentos en España, que es la democracia en España, que cristaliza en la Constitución del 78, la autonomía política en Castilla-La Mancha, que empieza a funcionar a partir de las primeras elecciones democráticas en 1983, y nuestra incorporación a Europa, en la que tanto tuvo que ver nuestro llorado Manolo Marín, querido Carmencha. Estas tres circunstancias, democracia, autonomía y Europa, con los fondos FEDER, con los fondos estructurales,
culturales, con la paz, en definitiva con la posibilidad de financiar muchas de nuestras ideas y muchos de nuestros proyectos, la convergencia de esas circunstancias nos permitió hacer muchas cosas. Y en la historia, como sabéis, hay momentos en los que parece que no ocurre nada durante un siglo, y sin embargo hay periodos en los que todo se acelera, todo va muy deprisa. Bueno, nosotros conseguimos que las cosas fueran muy deprisa durante las primeras décadas de nuestra comunidad autónoma, porque además todo estaba por hacer, absolutamente todo. Teníamos que decidir todo, dónde iba a estar la capital, cuál sería la sede de las instituciones, organizar el entramado jurídico institucional. Cuando Pepe me nombró consejero de Educación y Cultura, yo además de consejero era el conserje de la consejería, porque no había nadie todavía, no se habían producido las transferencias, en fin, hacíamos el esfuerzo que tienen que hacer los pioneros que van desbrozando por primera vez el sendero, que van abriendo camino, y cuando alguien va abriendo camino es evidente que tiene que hacer un esfuerzo añadido, no te limitas a andar por él, sino que tienes que ir quitando las piedras, quitando los obstáculos, desbrozando la maleza, y todo eso lo hicimos además con un objetivo muy claro, porque éramos conscientes de que nadie se había manifestado reivindicando el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Nos vino dado por unas circunstancias que yo ahora no voy a explicar porque me llevarían lejos y a otro sitio. Pero una vez que tuvimos la autonomía, lo que hicimos fue no perder el tiempo justificándonos históricamente, ni inventando mitos ni relatos, remontándonos a los visigodos. Dejamos a un lado, digamos, la legitimidad de origen, que era la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y empezamos a trabajar pensando en la legitimidad de ejercicio. Teníamos que demostrar que la autonomía era útil, que servía, que los castellano-manchegos iban a vivir mejor, que iban a tener mejor educación, que iban a tener universidades de que carecíamos, que íbamos a tener mejor comunicación, que íbamos a tener mejor sanidad, que íbamos a tener mejor servicios sociales. Y a eso nos dedicamos. Y sinceramente creo que buena parte lo conseguimos. Y eso yo creo que es, pues, un gran orgullo para toda esta generación. Por eso me emociona el reconocimiento que haces, ¿no?, en nombre de la siguiente, que efectivamente se ha encontrado con una sociedad bien distinta a aquella en la que nosotros vivimos. Tú en el epílogo recoges un pensamiento que yo tenía en el Hospital General de Ciudad Real. Yo creo que soy el único presidente que puede decir que ha inaugurado 4 hospitales durante su mandato y haber dejado casi concluidos otros tantos, ¿no? Pero estando haciendo la cola para vacunarme del COVID en el hospital, como estaba redactando el libro y estaba en aquellos episodios de sueño que teníamos en la universidad, en el que, todo hay que decirlo, haciéndonos la autocrítica, entonces que padecíamos la enfermedad infantil del comunismo, y éramos demasiado izquierdistas, y soñábamos con revolucionar la sociedad, con cambiarla, con transformarla de arriba abajo. Evidentemente no conseguimos eso, pero sí hemos conseguido mejorar mucho la sociedad, y solo eso merece la pena. O sea, conseguir que en tu entorno más inmediato, en nuestro caso es la comunidad autónoma, la vida trate con dignidad a todos los seres humanos, merece la pena. En aquellos años universitarios despreciábamos al socialismo democrático y a la socialdemocracia. Hay un capítulo que tituló La socialdemocracia y nosotros que la despreciábamos tanto, parafraseando un libro de Convendi, ¿no?, La revolución y nosotros que la quisimos tanto. Entonces ahí explico en gran medida la evolución de una buena parte de españoles que participamos en la lucha antifranquista y que luego tuvimos la trayectoria que hizo que entre todos, y no solamente de la izquierda, sino también con la derecha democrática a la que este país necesita y mucho, fuéramos capaces de aprobar una Constitución
de consenso que superaba por primera vez los defectos de todas las constituciones españolas anteriores, que padecían el defecto llamado de ser una constitución de partido, porque la Constitución del 78 era de todos, porque no era de ninguno en concreto. Y bueno, ahí está una clave en la que en los tiempos que corren tal vez merecería la pena que de vez en cuando nos miráramos. Pero creo que va a haber un coloquio y seguramente me he extendido demasiado. Vuelvo a terminar reiterando mi agradecimiento a todos vosotros, a todos ustedes, por vuestra presencia y por vuestra compañía. Muchas gracias. Mira, para abrir un poco la conversación y contestéis cualquiera de vosotros, cuento rapidísimamente una historia que José María conoce. Bueno, mi madre nació en un pueblito de Castilla-La Mancha, que es Villarrobia de Santiago. Eso mejora tu currículum. Sí, un pueblito he dicho, pero bueno, un pueblazo en realidad, porque los pueblos de Castilla-La Mancha, como todos saben, son bastante grandes en población y en extensión. Pero bueno, un pueblo de Castilla-La Mancha. Y en toda mi vida ha sido hasta la madurez, digamos, la historia de mi abuelo, al que, lo digo literalmente porque tengo frase de la época, al que mataron los rojos, ¿no? Entonces mi abuelo tenía, de hecho, una cruz en la Plaza Mayor, cerca de la catedral de la iglesia del pueblo, a los caídos por la patria, ¿no? Y estaba mi abuelo con los nombres hasta que, por supuesto, se retiró con el paso del tiempo, ¿no? Siempre he tenido la sensación de niño, iba mucho al pueblo de mi madre, donde íbamos con las bicicletas, mis hermanos y yo, siempre he tenido la sensación de que Castilla-La Mancha, lo digo por ponerlo en relación con ese capítulo del que tú hablas en el libro, ¿no? Siempre he tenido la sensación de que era una tierra muy conservadora, ¿no? Y que por eso tú mismo has dicho la trilogía revolucionaria, pero inmediatamente has dicho, bueno, me cuesta un poco ver la trilogía reformista, ¿no? Si luego miramos los tres presidentes socialistas que habéis sido, habéis tenido siempre un talante moderado en comparación, digamos, con otros presidentes y presidentas de otras comunidades autónomas. Y si miras un poco la historia más reciente del socialismo de Castilla-La Mancha, también se percibe esa tendencia a una cierta moderación, a un acuerdo. Tu libro está trufado de ejemplos de esa búsqueda. Hay muy poca, como tú has dicho esta mañana, que era una entrevista en radio, me parece, en televisión. Esto no es un ajuste de cuentas con nadie, nadie sale, no ha parado en tu libro. Nadie, al contrario. ¿No? Yo no sé, y os pregunto, y también a ti, Gregorio, porque vives en el lugar y conoces perfectamente la idiosincrasia de la tierra, si es que la tierra es así de conservadora, si habéis sido los presidentes que habéis pasado por ahí, los que habéis impreso esa sensación de que es una tierra de paz, bueno, no sé, o es la idiosincrasia del lugar, Bueno, yo creo que no es casualidad, es un esfuerzo colectivo para conseguir que las cosas fueran de esa manera. Yo creo que, además de las cosas que he explicado antes, nosotros tuvimos una virtud que es fundamental para interpretar los resultados electorales habidos en Castilla-La Mancha desde que se celebraron las primeras elecciones regionales. Y es que siempre supimos ser, además del Partido Socialista, el partido de Castilla-La Mancha, el partido regionalista. En Castilla-La Mancha no hay ningún partido regionalista porque nadie mejor que nosotros ha defendido los intereses de la tierra y porque siempre gobernábamos pensando en el conjunto de los ciudadanos, no de manera sectaria, sino pensando en el conjunto de la población. Yo formulaba aquello que me oirían muchas veces de gobernar en coalición con la sociedad. Ahora he visto que está entre nosotros quien fue el responsable de la Federación de Empresarios Regionales. Bueno, le agradezco su presencia. Seguramente no tiene malos recuerdos de aquella experiencia que compartimos, exactamente que con los líderes de los sindicatos de clase dialogábamos, consensuábamos, acordábamos, gobernábamos en coalición con la sociedad. Y además, para evitar que nos surgieran,
como ha pasado ahora, que hemos visto en Castilla y León bromas de este tipo de partidos localistas, provinciales, de ahora Soria, después Teruel, ahora no sé cuánto, siempre fuimos muy cuidadosos, respetando escrupulosamente los repartos presupuestarios, haciendo los nombramientos de manera también muy equilibrada, pensando en no agraviar a ninguna provincia, y yo creo que supimos generar una cultura de diálogo y de consenso. Solamente un dato más. En el año 84, cuando era consejero de Cultura, firmé con el representante de los obispos de todas las diócesis de la región, el cardenal de Toledo era don Marcelo González Martín, no cualquiera, don Marcelo. Designaron al obispo de Ciudad Real, que era Torija de la Fuente, de los 5 era el más progresista, el responsable del patrimonio cultural y el patrimonio histórico de la Iglesia Católica en Castilla-La Mancha. Y firmamos el primer convenio, luego otras comunidades nos invitaron, para ponernos de acuerdo en la rehabilitación del patrimonio de la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente la mayor parte de nuestro importantísimo patrimonio histórico pertenecía a la Iglesia Católica y desde luego no éramos tan sectarios como para no colaborar con ellos en algo que era importante. Cuento una anécdota y me callo, pero la relato en el libro, que José, ¿tú te acuerdas del alcalde que había en Villahermosa? Bueno, pues Isidro, como alcalde de uno de los pueblos de los muy famosos Campos de Montiel, me dijo, presidente, tenemos que arreglar el órgano. Si arreglamos el órgano, ganamos las elecciones. Y digo, bueno, pero Isidro, ¿qué le pasa al órgano? No sabía. Presidente, es que lo quemamos en el 36. Lo quemamos. Dijo el tío, una persona democrática. Bueno, sí, vamos a ver qué podemos hacer. Arreglamos el órgano. Y es verdad que ganamos las elecciones, pero yo creo que no fue fácil. Bueno, yo creo que es un debate interesante quizás ahora, donde algunos para autorreivindicarse se quieren poner en los escenarios más radicales, en unos extremos y en otros. Y yo creo que afortunadamente la sociedad española en su conjunto, y también la nuestra, cada vez se mueve menos por lo que hemos considerado los ejes tradicionales de la izquierda y la derecha, los progresistas y los conservadores, sino que hay gente que en sus modos de vida tiene concepciones más conservadoras, igual en el ámbito de la cultura, y más progresistas en el ámbito ecológico, por ejemplo. Y nosotros, por una política que es una de las cualidades también de José María, y quizás no la hemos puesto de manifiesto, por una política también de mucha cercanía, sabíamos captar esas necesidades, esas distintas sensibilidades, incluso desde el punto de vista territorial. Al ser una región tan amplia, pues los paisanos de Guadalajara no pensaban igual que los de La Mancha, los de la zona de Jin igual que los de la zona de Talavera. Y el hecho de estar sobre el terreno, de pisar y de recorrer las carreteras, entonces carreteras, ahora autovías, como ahora también hacen los compañeros miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha, de estar muy cerca del territorio y de los ciudadanos y ciudadanas a los que nos debíamos, nos hacían tener y testar muy bien cuál era el sentimiento y por tanto gestionarlo también. Lo escribo también porque es una de las cosas más importantes que aprendí al lado de José María, que siempre me decía que cuando María Luisa hacía los presupuestos eso era difícil cuadrar, porque ya cuando los consejeros se peleaban por las partidas, pues ahora, pues a nivel de ministerio, pues igual, ¿no? Nos peleamos por las partidas. Aquello era difícil cuadrar los presupuestos, pero era mucho más complejo el saber gestionar las expectativas, las esperanzas, las preocupaciones de la ciudadanía. Y eso, como consecuencia de ese ejercicio de cercanía, yo creo que fuimos gestionándolo de esta forma. Y no es tanto que el gobierno fuera moderado, sus políticas eran claramente políticas socialdemócratas y en algunos casos políticas de izquierdas en el ámbito de la protección social, de la protección del empleo, de la educación, de la sanidad. O sea, nuestras políticas no tenían ninguna duda. Lo que era muy moderado era en el discurso, en la interlocución, en el respeto
al que se dirigía el presidente. Y yo creo que ese es un elemento que sería muy recomendable que lo profundizáramos también en la vida política española en la actualidad, donde hay demasiado ruido, donde nos empeñamos mucho en mostrar dónde confrontamos, dónde no coincidimos, y eso yo creo que en general no le gusta a la ciudadanía. Yo creo que le gusta que resolvamos la vida, los problemas. Cuando eres alcalde, que le quites un contenedor, y si eres presidente del gobierno, pues que le resuelvas el asunto de la promoción económica del país y de la economía y de la factura eléctrica, pero que la pelea, la guerra y la confrontación no aporta nada a la ciudadanía, y eso se gestiona muy bien en Castilla-La Mancha. Yo sí que quería preguntaros a los dos que estáis más en política, tú Isabel, que estás ejerciente, y bueno, José María es una autoridad, ejerza o no ejerza, claro, como historiador, dice, lo que no nos cuenta como político nos lo cuenta como historiador, por lo tanto siempre tienes relato. Pero yo creo que un debate para abrirlo, quizás para tratarlo en otro próximo libro, José, es que este optimismo con el que los que venimos de atrás, vosotros sois más jóvenes, Isabel, y tú has hecho el juego de cómo has proyectado en tu familia digamos, la evolución socioeconómica y política de España. Yo digo también, cuando yo estaba en la universidad en España había 50.000 estudiantes y un 50.000 en toda la Universidad Española y un 40% de analfabetismo. En estos momentos hay 1.850.000 y por supuesto está escolarizada toda la población. Pero esto que es un éxito, los que hemos nacido en la dictadura, yo también soy hijo de un alférez provisional de la guerra, y también tengo un abuelo que mataron, entre comillas, los rojos, bueno, pero de alguna manera, también desde que me incorporé a la universidad con 16 años, estoy luchando por la democracia. Bueno, hemos tenido 40 años desde el 78, contar 40 años, que yo creo que han sido extraordinarios. Yo creo que el debate, la reflexión de hoy es lo que está sucediendo. Porque yo creo que, desgraciadamente, si no somos o tenemos la lucidez para darnos cuenta que lo que hoy está sucediendo no llegaríamos dentro de 40 años a conseguir los mismos logros que hemos alcanzado en los 40 años pasados. Yo creo que la democracia está en crisis, es decir, la polarización hoy supone claramente un mal que nosotros estamos padeciendo, pero que está bastante generalizado, digamos, Estados Unidos. Yo creo que desde la caída del muro de Berlín, pues los países totalitarios del este, políticos y comunistas, digamos, como podemos llamarlos, pues han incorporado una economía de mercado muchísimo más eficiente. Ahí está el caso de China, pero tienen una capacidad, precisamente por la falta de procesos electorales, de construir estrategias de cambio a largo plazo. Nuestros países estamos contemplando la política a 2 años vista. Es decir, tú no habrías podido construir lo que has hecho en Castilla-La Mancha y contigo los equipos que te han antecedido y han seguido después en el Partido Socialista, es decir, con esa misma columna vertebral de tipo ideológico, de tipo de acción política. No habríais podido hacerlo si toda vuestra percepción, vuestra estrategia, vuestras apuestas fueran a 2 años vista, a año y medio vista. Entonces, yo sí creo que, yo la reflexión, insisto, creo que posiblemente no es para hoy, pero quizás podéis añadiros algo, es decir, que no nos confundamos al leer estas maravillosas memorias, a mí lo de la historia construida me parece realmente una creo que es un lema de vuestra generación, también de la mía. Yo creo que esto nos debería abrir en algún otro momento una reflexión sobre qué está sucediéndonos hoy y hacia dónde vamos en los próximos 40 años. Sí. Bueno, yo no voy a responder, no tengo una respuesta para la pregunta que ha dejado en el aire Gregorio, pero yo creo que en la ejecutoria de José María sí hay una respuesta práctica. Él fue víctima de la calumnia. Él fue víctima de la calumnia. Él fue calumniado. Es decir, sufrió una campaña sistemática y coordinada y consciente. Se trató de destruirle para desplazarle del poder y se intentó destruirle una vez que ya no ejercía el cargo de presidente. Se trató de aniquilarle, de matarle civilmente y jamás respondió con esos verbos. Entonces, yo creo que ahí
cuando se habla genéricamente de la polarización, yo creo que hay que señalar lo que son actividades y actitudes polarizadoras. Yo he conocido a un José María Barrera que no polarizó, pero que sistemáticamente fue perseguido por su oponente política. Luego hemos sabido con amplitud, con qué métodos y con qué falta de escrúpulos. El pecado lleva a la penitencia. Él se puede pasear sin la cara descubierta, pero ella no puede hacer lo mismo. Y yo creo que al final son las conductas personales en buena medida las que cuentan, ¿no? Y ahí me parece que hay de dónde sacar ejemplo. Es verdad que a veces esas dinámicas tienden a extenderse y esos comportamientos se mimetizan con facilidad, mucho más los comportamientos negativos que los comportamientos y que los ejemplos positivos. Iba a referirme a otra cosa. Es decir, yo he vivido siempre una relación intermitente con Castilla-La Mancha, precisamente por el trauma este del ratón que me he referido antes. Pero no, hablando en serio, es decir, esto acaba, ¿no? No sé quién dijo, creo que lo cita José María, que uno es de donde estudié el bachillerato. Yo estudié el bachillerato en Ciudad Real, de modo que ya para siempre soy de Ciudad Real. Pero aún así he seguido, pese a esta intermitencia, he seguido con bastante asiduidad lo que se refería a Castilla-La Mancha. Y he podido, con la medida, por mi amistad con él y con Clementina, ¿no? Con algunos amigos que conservo de la época. Pero algo que he percibido, a lo que he hecho alusión antes, es que efectivamente se trataba de un gobierno que trataba de buscar una legitimidad práctica para la comunidad autónoma, cambiando la vida de la gente, mejorando la vida de la gente, pero también se notaba la mano y se percibe mucho en la lectura del libro que era un gobierno que trataba de jalonar con símbolos cuanto hacía. Es decir, si yo leo algunas de las batallas que aparecen citadas en el libro, como la Universidad de Castilla-La Mancha. Naturalmente que había una reivindicación de dar más facilidades a los estudiantes para que cursaran estudios universitarios, pero desde el Ministerio de Educación yo escuché a algunos colegas de entonces decir: nos sale más económico becar a todos los alumnos de Castilla-La Mancha para que vengan a Madrid que montar una universidad allí. Incluso se mofaban, hablando algunos de Harvard, decían y Cambridge, ¿no? Con una mirada bastante displicente y centralista. Ahí había naturalmente un afán por mejorar las oportunidades de estudio de la gente, pero lo que había también era un afán por constituir una institución constituyente de Castilla-La Mancha. Había un afán por construir comunidad. Hablamos del trasvase de Tajo Segura. Naturalmente, lo que había era una batalla a favor de los agricultores beneficiados o perjudicados, ¿no? Por el trasvase. Pero lo que había también era una bandera de dignidad que se levantaba, en la que se pretendía que se reconocieran la gente que vivía cerca de Guadalajara, aunque no estuviera afectada ni siquiera indirectamente por el trasvase. Lo mismo en el centenario del Quijote, lo mismo en las hoces del Cabriel, lo mismo en Cabañeros. Y además eso, yo creo que con muchísima honestidad, José María lo cuenta en el libro. Dice, ahí vimos una magnífica oportunidad, dice, de librar la batalla política y además de ganarla. Porque había otras que no merecían la pena porque también lo señalan, solo convienen aquellas batallas políticas que existe la posibilidad de ganar. Lo demás es testimonial. Entonces, yo trato de descubrir, aparte del político, al historiador, la persona que es consciente de que muchas de las cosas que se hacen van a beneficiar la vida de la gente directamente, pero van a perdurar también como símbolos. Y bueno, lo que quería preguntarles si esto efectivamente es una cosa que me viene a mí a la imaginación o si ellos en los despachos
ya eran conscientes de eso. Perfectamente consciente. Y además Pepe Bono tenía un instinto muy bueno para eso, ¿no? Enseguida sabía interpretar las situaciones y aprovechar las oportunidades, pero lo pensábamos y lo estudiábamos, claro que sí. Lo recuerdo perfectamente los despachos con él cuando diseñábamos las estrategias. Luego alguna gente piensa que casi todo es casualidad, que surge, bueno, sin que se hayan preparado los escenarios ni se haya previsto, ¿no?, cuáles van a ser los acontecimientos, pero te puedo asegurar que efectivamente éramos conscientes, precisamente por ser una comunidad autónoma nueva, reciente, que no se había manifestado por su autonomía, que tenía una integración, una cohesión territorial más que deficiente. Yo recuerdo que hice una encuesta al principio del gobierno del año 83 desde la consejería y era apenas el 10% de los ciudadanos encuestados los que sabían decir qué provincias formaban Castilla-La Mancha. Y hacía ya un año que se había aprobado el estatuto, habíamos celebrado las primeras elecciones autonómicas, por tanto, había un desconocimiento generalizado y teníamos que hacer cosas que visibilizaran esa realidad política nueva que era, como todas, por otra parte, artificial. Las naciones también son artificiales, dicho sea entre paréntesis, porque hay quien cree que las naciones vienen desde las cuevas de Altamira, ¿no?, o desde la prehistoria. No es así. Eso surge en un momento dado de la historia y son construcciones humanas como las comunidades autónomas. Pero teníamos que conseguir que la gente empezara a visualizar esa nueva realidad política, cuyo nombre incluso ya pone en evidencia su dificultad. Castilla, guión, La Mancha. O sea, ni siquiera una conjunción copulativa, Castilla y Castilla, guión, La Mancha. Una realidad, lo decía antes muy bien Isabel, muy diferente, muy compleja. Entonces necesitábamos causas en las que los ciudadanos se sintieran identificados, ¿no? Y desde luego, pues, entre otras, encontramos las que tú has señalado, que es un buen lector de... Vamos a abrir un poco, si os parece, si te parece, José, el espacio al... Sí, pero antes voy a contar una anécdota, porque no vale curarse en salud. Pasó, tú me la has oído, porque lo he contado alguna vez, cuando se da la oportunidad de que haya coloquio en los años 30, la palabra de moda era controversia, no se decía diálogo, coloquio, era controversia, parecía. Entonces hubo un mitin en el Teatro Cervantes en Ciudad Real, un orador muy apasionado, una intervención. Ya cuando acaba, un señor educadamente del patio Butacas pregunta: ¿perdón, va a haber controversia? Y dice el orador: sí, naturalmente, puede plantear lo que quiera. Y dice: ¡cabrón! Ahí se acabó la controversia. Bueno, no sé cómo sería el Teatro Cervantes, pero tú sabes bien que este salón de actos en concreto es amante de las buenas controversias. Estamos en los años 30. Esperemos que vaya suave hoy, más que las otras generales que tenemos a menudo. ¿Quién quiere participar? Pepe San Romano, creo que es. Sí. Mira a ver si te acercan un micro, no sé cómo estamos de... En esta casa siempre estamos mal de recursos, pero a lo mejor hay un micro y si no, te lo acerco yo, Pepe. Oh, sí, acércales. Gracias. Ahora sí, espero que no me gastes la misma broma que a Miguel diciendo que el aparato no me funciona, porque pondría en duda que seas tan bondadoso. Bueno, como Barroso ha hecho alusión a una cosa seria, yo voy a empezar diciendo que no puedo elogiar el libro porque no lo he leído. Y ya veremos si te lo elogio o no te lo elogio, pero sí quiero elogiar al autor, que para quienes no tengan tanta relación como muchos de los que aquí estamos contigo, puede ser un estímulo a hacer, porque van a
van a leer algo que merece la pena de alguien que ha dado un ejemplo. El nombre de Castilla-La Mancha está asociado a su construcción a Pepe Bono y, por supuesto, también, todos lo sabemos, a gente como tú, como Paco Pardo, como Fernando Lamata, como Sisiño, y se produjo un cambio maravilloso en Castilla-La Mancha que fue cortado en seco. Y fue cortado en seco porque tú ganaste las primeras elecciones en 2007, que concurriste para ser presidente, pero perdiste las segundas a mano de una oponente política que utilizó métodos indeseables y repugnantes. Y yo quiero elogiarte más que por tus méritos, quizá por tu derrota electoral. Se me ha venido a la cabeza una obra, creo que es de Iris Murdoch, otros más letrados que yo quizá lo recuerdan, que escribió una novela llamada Una derrota honrosa, en que la bondad a la que han apelado con un rasgo de tu carácter es derrotada, pero sale honrada de la derrota si mantiene su bondad. Yo no diría que fue solo bondad lo que tú tuviste cuando no hiciste contestación y podías haberlo hecho de ataques personales. Mantuviste tu bondad y, sobre todo, mantuviste decencia democrática, conciencia democrática, ejemplo dado desde una región como la nuestra. Y yo creo que quien ha sufrido una derrota honrosa sigue vivo en la vida pública para lo que quiera hacer. Y ahora yo te pediré una cosa que seguro que aplaudirá Luis Arroyo, y es que aquí muchas personas te podrían invitar a que volvieras a la vida política. ¿Por qué? Porque tu ejemplo vale mucho para hoy. Hay que saber perder, manteniendo la decencia democrática. Y en España estamos asistiendo a un crecimiento enorme de un ultranacionalismo español basado en el odio al presidente legítimo. Tú fuiste derrotado, entre otros factores, pero sí poderosamente, por una colusión entre lo peor del poder político radicado en la sede de Génova y lo peor del poder judicial radicado en la sede de la Audiencia de Guadalajara. Y hay gente que sube mucho pisando cieno, pero eso no es lo que necesita España. Y España no se merece el odio que está creciendo sobre la base de un ultranacionalismo español para descabalgar de la presidencia al presidente Sánchez, que es un presidente legítimo. Y a eso nos tenemos que enfrentar. Se le pueden ganar con votos, pero no cabalgando la indecencia de la puesta en cuestión de la legitimidad de nuestra democracia. Hay una definición de lo que... José María, lo que te pido, otros te pueden pedir que vuelvas a la política, yo lo que te pido es que tu activismo intelectual lo desarrolles en el Ateneo, y esto creo que el presidente pues no. tendrá que dar un bono, que yo también soy nuevo en el Ateneo, un bono. De momento se ha hecho socio reciente, pero naturalmente, es más, está participando mucho José María en la vida del Ateneo, y yo se lo agradezco infinito, por supuesto. Adelante. Iba a decir que hay una definición de los clásicos, una definición que hacen de cuál es el sentido de la política, para qué sirve la política. Y dicen, la política, su misión es sustraer al odio su carácter eterno. Es una definición preciosa. O sea, si la política sirve para algo, ya decían los griegos, es para quitar
al odio su carácter eterno, para superar el odio, para superar el caínismo, para superar las luchas fratricidas, para superar la violencia, para organizar la convivencia de una manera ordenada, pactada, dialogada. Y claro, eso hay que ejercerlo. Y a veces es difícil cuando eres víctima de campañas como la que tú has descrito, que efectivamente se produjo y fue muy dolorosa, no solamente contra mí, sino que, y era lo que más me jorobaba, iba a utilizar otra palabra más gruesa, para hacerme daño a mí, también contra mis consejeros y consejeras. Marisa, estuviste sufriendo un acoso absolutamente injusto que no merecías y que además no iba por ti, sino que iba para deteriorarme a mí a través de algunos de mis colaboradores. Pero yo quiero, desde luego, aprovechar este acto, ya que me ha dado pie, e Isabel también antes con un comentario que ha hecho, para reivindicar algo que es muy importante, siempre lo ha sido, pero tal vez más ahora en los tiempos que corren, que es la honradez y la honestidad absolutamente demostrada. Nosotros no somos como el valor que se supone al soldado, como decía Benamili, nuestra honestidad no se supone, está demostrada. Podemos decir, y yo creo que de los pocos gobiernos autónomos de España que pueden decir eso, que nunca nadie, ningún miembro del gobierno de Castilla-La Mancha de los gabinetes socialistas ha sido imputado, condenado, ni nada de nada. Yo puedo decir, en efecto, que he pasado la prueba del algodón, Gregorio, porque dedicaron a 4 funcionarios a ver papel por papel todos los papeles de presidencia y de todas las consejerías para ver qué encontraban. Y no encontraron nada, porque nada había. ¿Y a qué conclusión llegué yo? Viendo lo que ocurría en Baleares, en Madrid, en Valencia, por citar solamente algunos ejemplos conocidos y sonados. Pues que había gente que daba por hecho que todo el mundo hacía lo mismo. O sea, que no les cabía en la cabeza que hubiera gente que se dedicara a la cosa pública por el interés general, por convicciones políticas e ideológicas, sino que, bueno, se trataba de aprovechar el momento para formarte y, claro, como pensaban que eso era así y lo daban por hecho, estaban convencidos de que nosotros también lo hacíamos. Se llevaron un chasco porque no lo hacíamos. Me contaron algunos importantes empresarios de la región que les dijeron: si nos decís cómo habéis financiado al gobierno y al PSOE, no solamente no nos meteremos con vosotros, sino que os vamos a ayudar, pero necesitamos saber. Y decían: nunca nos han pedido nada, no daban crédito. Unas camisetas con equipo de fútbol, ¿no? Sí. En fin, bueno, yo creo que esto es importante, porque claro, no hay por qué aceptar que inexorablemente, que inevitablemente los políticos todos son corruptos. De ninguna manera. No es verdad de ninguna manera que todos seamos iguales, que es el latiguillo que se utiliza cuando se trata de, bueno, generalizar el problema para que parezca entonces que es consustancial a la actividad noble de la política, y no lo es. A ver, una última intervención para no irnos demasiado de hora. Allí, no te veo bien, pero por ahí atrás. Si podéis pasar el micro a Pepe, que lo tenéis ahí. A Brígida. Buenas tardes. En primer lugar, felicidades, José María. Hace poco tuvimos la oportunidad de encontrarnos aquí en la cantina. Fue una alegría volver a encontrarme contigo, castellano-manchega de Cuenca, y además coincidí políticamente trabajando pues prácticamente el tiempo que tú estuviste también, del 2003 a 2011. Solo
A mí me gusta poner de manifiesto lo que son los pueblos, tú lo conoces. Y hablando esto último que has dicho, hablando de los políticos, de que ciertamente habemos personas que nos metemos en política por vocación y porque realmente creemos que podemos contribuir a hacer un mundo mejor. Afortunadamente sí que les hay y son muchos. Pero sobre todo a mí me gustaría poner en valor todos esos políticos que no trabajan por sueldo, que ni siquiera lo tienen y que en Castilla-La Mancha, como en muchas otras regiones, los hay y son muchos. Los que trabajan por vocación, sin sueldo y sin interés de beneficiarse a modo propio. Entonces, solo era decir esto, tú has sido testigo de ello. Conocí a Bono, después te conocí a ti, al igual que lo hizo mi padre en el tiempo que estuvo sirviendo, que estuvo en el Partido Socialista. Y bueno, que eres un ejemplo y, como bien ha dicho Luis, aunque no se esté dentro de la política, se puede seguir trabajando. Gracias. Yo solamente quería decir un comentario sobre el tema este de la honradez de la clase política española, que yo comparto todo lo que es, bueno, aquí tenemos los mejores ejemplos, es decir, no puedo decir otra cosa, pero cuando se habla de la honradez de los políticos, en cambio no se habla del fariseísmo de la sociedad española respecto a las retribuciones de los políticos. Es decir, queremos tener los mejores al frente de la cosa pública y tenemos sistemas de incompatibilidades y retribuciones absolutamente disuasorios. Y ese fenómeno de fariseísmo es, a mi juicio, un fenómeno muy preocupante y del que nunca se habla. Y eso es simplemente un comentario. Me parece que además hay que hacerlo como se habla de la honestidad o no de los políticos, porque roban o no roban. No, es evidente que personas como vosotros sois el ejemplo, que hay una inmensa mayoría, fíjate, yo soy optimista, una inmensa mayoría que sigue vuestro ejemplo. Vuelvo a decir, desde un punto de vista social, es, digamos, un poquito más de sociedad civil, es inverosímil cómo responde a esa petición de absoluta integridad y de ejemplaridad en la acción, es decir, que seáis los mejores, cómo responde a la sociedad española. Nada más. Es una cuestión que está sin resolver. Yo quería hacer un comentario enlazando con lo que has planteado, que creo que es de justicia, porque además lo hemos vivido en nuestra tierra, con esa cercanía a la que se refería Isabel. Lo hacías en 1.500 kilómetros a la semana, en coche se dice pronto, pero claro, son 80.000 kilómetros cuadrados y había mucho que recorrer. Pero hay que agradecer, España, la sociedad española tiene que agradecer mucho a partir de 1979, que fueron las primeras elecciones democráticas en los ayuntamientos, cómo desde los ayuntamientos, los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de pueblos grandes, de pueblos medianos, de pueblos pequeños, de pueblos muy pequeños, la democracia, los servicios sociales y los derechos llegaron a todos los rincones, a todas las aldeas, a los últimos núcleos de población de nuestro territorio, gracias a ellos. Y yo creo que siempre que hay oportunidad es buena la ocasión para aprovecharla, para expresar el agradecimiento que la sociedad española debe a tantas personas que sin retribución ninguna, en efecto, en la mayoría de los casos, dan lo mejor de sí mismo para que sus vecinos vivan mejor. Bueno, pues terminamos aquí. Miguel Barroso, muchísimas gracias. Isabel, querida ministra, muchísimas gracias. Gregorio Marañón, gracias también por venir a la Cañón. Habéis visto que se diga lo que se diga, no sale una mala palabra de la boca.